Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 153, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 12. La Ilustración francesa. 484. Montesquieu. Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, nació en Brest, junto a Burdeos, el 18 de enero de 1689 y muerto en París el 20 de febrero de 1755. Es autor de las Cartas Persas, 1721, de las Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia, 1734, y del Espíritu de las Leyes, su obra fundamental, 1748. En las Cartas Persas, bajo la máscara de un joven persa, uzbek, Montesquieu hace la sátira de la civilización occidental de su tiempo, mostrando su incongruencia y superficialidad, y combatiendo, sobre todo, el absolutismo religioso y político. En la obra sobre la grandeza y decadencia de los romanos, Montesquieu reconoce las causas de la grandeza de los romanos en el amor a la libertad, al trabajo y a la patria, en el que eran educados desde la infancia, y las causas de su decadencia en el excesivo engrandecimiento del Estado, en las guerras lejanas, en la extensión del derecho de ciudadanía, en la corrupción debida a la introducción del lujo asiático y en la pérdida de la libertad bajo el imperio. Pero la obra en que aborda el problema de la historia es El espíritu de las leyes. Esta obra parte del supuesto de que tras la diversidad caprichosa de los sucesos, la historia tiene un orden que se manifiesta en leyes constantes. Yo he puesto los principios, dice Montesquieu en el prólogo, y he visto que los casos particulares se plegan a ellos por sí mismos, que las historias de todas las naciones se derivan de ellos como consecuencias, y que toda ley particular se liga a otra ley, y depende de otra más general. Define Montesquieu la ley como la relación necesaria que se deriva de la naturaleza de las cosas, y cree que todo ser tiene su ley, y por tanto también la tiene el hombre. Pero las leyes a las cuales el hombre obedece en su historia no son necesarias. El hombre, como ser físico, está como los demás cuerpos, gobernado por leyes inmutables. Como ser inteligente, viola incesantemente las leyes que Dios ha establecido y cambia las que él mismo establece. Es menester que sea dirigido, pues es un ser limitado. Está sujeto a la ignorancia y al error, como todas las inteligencias finitas. El débil conocimiento que tiene puede incluso perderle. Como criatura sensible está sujeto a 1000 pasiones. Tal ser puede olvidar en cualquier instante a su Creador. Dios lo ha llamado así con las leyes de la religión. Tal ser puede en todo instante olvidarse de sí mismo. Los filósofos le amonestan con las leyes de la moral. Hecho para vivir en sociedad, puede olvidar a los demás. Los legisladores lo han encauzado a sus deberes con las leyes políticas y civiles. Desde este punto de vista, es evidente que el orden de la historia no es nunca un hecho, ni un simple ideal superior y ajeno a los hechos históricos. Es la ley de tales hechos, su normatividad, su deber ser, al cual pueden acercarse y conformarse más o menos. Cuando Montesquieu fija los tipos fundamentales de gobierno, la república, la monarquía y el despotismo, y reconoce el principio de la república en la virtud, entendida como virtud política, esto es, amor a la patria y a la igualdad, el principio de la monarquía en el honor, esto es, el prejuicio personal o de clase, y el principio del despotismo en el temor, advierte, tales son los principios de los tres gobiernos. Esto no significa que en una cierta república se sea virtuoso, sino que se debe serlo. Tampoco prueba que en una determinada monarquía se tenga en cuenta el honor y que en un estado despótico particular domine el temor, sino únicamente que importaría que así fuera, sin lo cual el gobierno sería imperfecto. Este deber ser
que se repite incesantemente como exigencia intrínseca de todas las formas históricas de Estado, las reclama a su principio garantizando su conservación, pero puede también ser evidentemente descuidado y olvidado. La doctrina de Montesquieu trata de mostrar que todo tipo de gobierno se concreta y se articula en un conjunto de leyes específicas que se refieren a los más diversos aspectos de la actividad humana y constituyen la estructura del mismo gobierno. Estas leyes se refieren a la educación, a la administración de justicia, al lujo, al matrimonio y, en fin, a toda la vida civil. Por otro lado, todo tipo de gobierno se corrompe cuando falta a su principio, y una vez corrompido, las mejores leyes se convierten en malas y se revuelven contra el mismo Estado. Así, los acontecimientos de la historia, el crecimiento o la decadencia de las naciones no son fruto del acaso o del capricho, sino que pueden ser conocidas por sus causas, que son las leyes o principios de la misma historia, y por otro lado, no tienen ninguna necesidad fatal y conservan aquel carácter problemático en que se refleja la libertad de la conducta humana. Montesquieu fue uno de los primeros que hizo resaltar la influencia de las circunstancias físicas y especialmente del clima sobre el temperamento, las costumbres, las leyes y la vida política de los pueblos, pero dista mucho de creer que respecto a tales influencias el hombre no pueda ser más que puramente pasivo. Todo depende de su reacción a la influencia del clima. Cuanto más las causas físicas arrastran a los hombres al reposo, tanto más las causas morales los deben alejar de él. Cuando el clima inclina a los hombres a huir del trabajo de la tierra, la religión y las leyes deben empujarlos a él. En oposición a los mismos agentes físicos, viene a determinarse la normatividad y la libertad del orden histórico. Esta norma y libertad de la historia inspira, por otro lado, el objetivo práctico que Montesquieu persigue en el espíritu de las leyes. Se propone hacer resaltar y justificar históricamente las condiciones que garantizan la libertad política del ciudadano. Tal libertad no es inherente por naturaleza a ningún tipo de gobierno, ni siquiera a la democracia. Es propia solamente de los gobiernos moderados, esto es, de los gobiernos en que el poder encuentre límites que le impidan prevaricar. Es menester que por la misma disposición de las cosas el poder contenga el poder. A esta exigencia responde la división de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, realizada en la Constitución inglesa. La reunión de dos de estos poderes en las mismas manos anula la libertad del ciudadano porque hace posible el abuso de los mismos poderes, pero la libertad del ciudadano debe estar también garantizada por la naturaleza particular de las leyes, que le deben dar seguridad en el ejercicio de sus derechos. Para este objeto sirven, sobre todo, las leyes que regulen la práctica del poder judicial.